Hola, soy la profesora Karen y preparé un material para que podamos acompañar a nuestros niños y niñas en el proceso de la lectura en nuestros hogares, dada la contingencia que estamos viviendo. Vamos a ver este material, una guía para padres, estrategias de lectura en etapa inicial. ¿En qué consiste esto? El objetivo principal en la etapa inicial, ya que era lo que yo iba a abordar principalmente durante estos primeros meses en el colegio, era desarrollar la comprensión de lectura, es decir, que los estudiantes puedan, al momento de estar leyendo, generar una película mental de lo que se está leyendo. Simultáneamente, mientras se lee, deben ir imaginando lo que están leyendo. Ampliar el vocabulario y el reconocimiento de palabras. En el ejemplo que voy a modelar ahora, nos vamos a enfocar precisamente en la comprensión de lectura y en el tema del vocabulario. El reconocimiento de palabras lo vamos a dejar como una actividad posterior que después otro video lo voy a explicar. La estrategia que vamos a ocupar es la estrategia del antes, durante y después de la lectura. Es decir, cuando tengamos un cuento, en este caso, por ejemplo, antes de la lectura, vamos a activar los conocimientos previos que puedan manejar nuestros estudiantes. Es decir, observamos la portada, ya nos preguntamos qué quiere decir el título, qué aparece en la portada, qué personajes aparecen, qué colores son. Y lo más importante, para que involucremos a nuestros niños y nuestras niñas en la lectura, tenemos que hacer la pregunta mágica. ¿Qué crees tú que va a pasar en el cuento o en el libro que estemos leyendo? ¿Qué crees tú que va a pasar con este personaje? ¿Ya? Una vez que comenzamos la lectura, podemos hacer pequeñas pausas. Después de 2 páginas, después de 1 página, ahí lo vamos a ir decidiendo dependiendo de la información que vamos obteniendo de la lectura. ¿Ya? También es importante que el estudiante llegue a la conclusión de que lo que él pensaba en un principio se está realizando o es una historia totalmente distinta. ¿Ya? Podemos hacer preguntas de lo que estamos leyendo, qué pasó con el personaje, dónde está ubicado el personaje, ¿ya? Y también la pregunta mágica, ¿qué crees que va a pasar nuevamente? De esta forma nos involucramos nosotros en la lectura. Para la persona que va a estar modelando también y los va a estar acompañando, involúcrense también en la lectura, cuenten ustedes, yo creo que va a pasar esto, yo creo que va a pasar lo otro, ¿ya? Y muy importante consultar el diccionario si tenemos palabras que no conocemos. En la estrategia de después de la lectura, ya acá el lector ya debería tener definido, podría saber cuál fue la idea principal, cuál es la idea secundaria, qué personajes participaron de la historia y podemos hacer preguntas ya con respecto desde el inicio, el desarrollo y el final del cuento. Y finalmente es importante que los estudiantes puedan concretar con un material algo relacionado con la lectura, es decir, un dibujo del personaje, una creación en plasticina del personaje o dibujen su parte favorita. ¿Por qué es importante esto? Porque si en el momento en que le pedimos a nuestros niños y niñas que dibujen, por ejemplo, el protagonista, que inventemos, era un campesino y el niño nos está dibujando un astronauta, quiere decir que esta película mental no tiene relación con lo que se está leyendo. Por eso es importante que después nosotros tengamos un producto concreto y que los niños también puedan ver un producto concreto de lo leído. ¿Ya? Muchos de los estudiantes me decían que dibujan mal, que pintan mal y yo siempre les dije, para mejorar hay que practicar. Así que hay que incentivar el dibujo y la pintura. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar al tema de la motricidad y el desarrollo para la escritura, que lo vamos a ver también después en otro video. Entonces, ahora voy a modelar un ejemplo, que es lo que ustedes tendrían que replicar una vez que empiecen las actividades en su casa. Para esto, elegí el siguiente cuento. El monstruo escondido en el armario. ¿Ya? En la estrategia del antes de la lectura vamos a analizar esta portada. Ya tenemos un título. Sabemos que va a ser un monstruo, que además va a estar escondido en el armario. Acá tenemos los dibujos de 2 personajes, ¿ya? Del monstruo y de un niño. Podemos conversar qué características tiene este monstruo, qué expresión, qué emoción me está dando esta portada,
el niño está feliz, el niño está asustado, preguntarle la pregunta mágica que digo yo, ¿qué va a pasar con estos personajes? Y también aquí nosotros nos podemos involucrar como adultos contándole cosas que creíamos cuando éramos niños, que le teníamos miedo, por ejemplo, al monstruo debajo de la cama o también de un monstruo que estaba en el armario, ¿ya? Es todo un momento previo para que nuestros niños y nuestras niñas se entusiasmen con la lectura, ¿ya? Una vez entonces que analizamos la portada, que sería nuestra etapa del antes, comenzamos la lectura. Había un niño que tenía mucho miedo de dormir a oscuras, porque pensaba que la habitación se llenaría de monstruos, pero llegó un día en que era tan mayor que ya no podía dormir con luz. Y acá nos detenemos en la imagen porque nos va a permitir que los niños generen esta película mental. Observamos qué expresión tiene el niño, está completamente asustado, ¿ya? Continuamos. Esa noche estaba muerto de miedo, pensaba en los monstruos tanto que fue a su armario por una linterna, pero al abrir la puerta se encontró con un monstruo frente a frente y dio el grito más grande del mundo. Acá podemos pedirle a nuestros niños que griten, que peguen el grito más grande de su vida, o ustedes también pueden colaborar con el grito. Entonces el monstruo dio un paso atrás, agarró sus pelos de colores con sus tentáculos y se puso a llorar, y lloró tanto y tanto tiempo que al niño se le pasaron el susto y el miedo. Acá nos podemos detener y le preguntamos a los niños, ¿qué miedo inicial tenía el niño en su habitación? ¿Qué pensaba que había en el armario? ¿Ya? ¿Qué pasó cuando abrió el armario para sacar la linterna? Esta página de acá nos da una información muy importante. Nos está dando características del monstruo. Ya sabemos que tiene pelos de colores y que además tiene tentáculos. Eso tiene que estar dentro de la imaginación de nuestros niños y de ustedes también. Esto es un ejercicio que, independiente de la edad, a ustedes también les puede servir. ¿Y qué pasó finalmente con la reacción del monstruo? Preguntarle a nuestros niños, ¿qué hizo el monstruo cuando se encontró cara a cara con el niño? Y así podemos hacer un seguimiento de esta comprensión de lectura. La imagen nos va a colaborar también. Muy bien, tenemos al monstruo aquí llorando y el niño ya un poco más tranquilo, tiene una expresión más de calma, no de tanto miedo. Y continuamos. Como pudo, calmó al monstruo y empezó a hablar con él, preguntándole por qué lloraba y qué hacía allí. El monstruo le contó que vivía en el armario, pero que casi nunca salía de allí por miedo al niño. Cuando le preguntó por qué, resultó que la cara del niño le parecía lo más horrible que había visto nunca, con ojos, orejas y nariz. Y aquí la imagen nos va a permitir ayudar a nuestra película mental de observar cómo pensaba que era el niño el monstruo. La expresión totalmente de un niño muy malo. Lo mismo pensaba el niño del monstruo, que tenía una enorme cabeza llena de bocas y pelo. Hablaron tanto que se hicieron bastante amigos y entonces comprendieron que ambos tenían miedo de lo mismo, aquello que no conocían. Para no tener miedo, solo tenían que conocer a los demás. Y aquí podemos hacer otra pausa, de preguntar, ¿qué pasó finalmente cuando el monstruo se calmó? ¿A qué conclusión llegaron los niños frente a esta situación? Y aquí tenemos la imagen que nos va a aportar a esta imagen mental. Aparecen otros personajes, lo podemos conversar. Acá no hay lectura, así que es importante que lo podamos verbalizar desde la oralidad. Entonces, mira, apareció un león, apareció un cocodrilo, un tigre, y aquí puede ser un dragón. ¿Sí? Bueno, ahí podemos preguntarle a nuestros niños qué animal puede ser. Recuerde que estamos dentro de un cuento, así que la fantasía es una de las principales características. Y continuamos leyendo. Y aunque sus papás están contentos porque piensan que su hijo ya es mayor para pensar que los monstruos existen, lo que de verdad ocurre es que el niño habla y se hace amigo de todas las criaturas que visitan de noche su habitación. Y aquí podemos también observar lo que estamos leyendo, que nos aporta esta película mental. Aparece el niño con el monstruo y sus otros monstruos amigos. Fin. Ahora viene lo que es después de la lectura. En este caso, una vez que leemos nosotros, podemos hacer preguntas de información desde el inicio, del desarrollo y del final del cuento. Es decir,
¿Qué sentía el niño en primera instancia? ¿Qué pasó cuando se encontró con el monstruo? ¿Qué decidieron hacer entre ellos dos? ¿Qué pasó con los otros monstruos que aparecían? ¿Ya? ¿Qué pensaban los papás finalmente? Y posterior a eso, podemos en nuestros cuadernos de lenguaje, recuerden que vamos a evitar imprimir material, entonces en el cuaderno de lenguaje podemos trabajar nosotros un dibujo, ya tenemos características del monstruo, entonces es importante ir monitoreando eso, que el monstruo sea realmente como lo indica el dibujo, ya podemos dibujar la escena favorita del cuento, podemos crear un monstruo en plasticina, con témpera, cualquier material que el niño lo incentive va a ser beneficioso, ¿ya? La actividad que les voy a dejar a ustedes es en relación a otro cuento, que es Me comería un niño. Aquí tenemos un personaje que aparece en la portada, va a estar modelado. Yo les dejé las preguntas listas antes de la lectura, ¿ya? Van a continuar ustedes en lo mismo que acabamos de hacer nosotros. Vamos a leer. Les dejé durante la lectura también algunas preguntas. Especifiqué también acá en esta parte que es importante el que busquemos el significado de palabras que no conocemos, ¿ya? Y finalmente, en nuestros cuadernos vamos a responder estas preguntas que yo les dejé especificadas. Y una vez que terminamos eso, para generar este material concreto que nos va a permitir a nosotros visualizar si nuestros niños están entendiendo y para que además se incentiven y se apropien de la lectura, la creación del personaje principal, que ahí después ustedes van a saber, se llama Aquiles, y lo podemos hacer con material reciclado. Si no tenemos estos materiales, podemos hacer el personaje en plasticina, dibujarlo en el cuaderno, ocupar colores, ¿ya? Algo que los niños tengan una recepción amable y entretenida de la lectura. Esa va a ser la actividad que les voy a dejar en lenguaje. Una cosa súper importante, ¿por qué no estamos trabajando la fluidez o la lectura correcta oralmente de los niños? Primero, tenemos que establecer la comprensión de lectura en ellos, ¿ya? Si nosotros nos enfocamos solamente a que lean bien, a que lean en un tiempo fluido, que se preocupen de que respeten los puntos seguidos, los puntos aparte, vamos a lograr que los niños se preocupen solamente de hacerlo bien en ese aspecto, pero van a olvidar de generar la película mental, ¿ya? Y eso genera que después van a ser, tenemos adultos que cuando leen algo van a tener que volver a leerlo 2, 3 o 4 veces para poder generar recién esta película mental, porque específicamente se enfocan en la lectura correcta, en la pronunciación, en el respetar los puntos, etc. Entonces, ahora yo necesito que dejemos establecida la base, que es solo la comprensión de lectura, ¿ya? Y finalmente lo que yo siempre les digo a los niños y que quiero que ustedes lo recalquen es, denme un segundito, acá. Siempre se lo he dicho a los niños y a las niñas y necesito que ustedes se lo repitan. Todos nos podemos equivocar y aprender de nuestros errores. Cuando nos equivocamos, nos queda mucho más claro cuál es lo correcto, ¿ya? Entonces, del error hay un aprendizaje que es fundamental. Y para mejorar solo debemos practicar. Así que no quiero escuchar que a la vuelta lleguen con que no me gusta como dibujo, no me gusta como pinto, porque eso es solo práctica, ¿ya? Y ustedes tienen que incentivarlo. Y los quiero mucho y los extraño mucho y eso. Ya después vamos a ir viendo todo lo relacionado con la fluidez de la lectura y el eje de escritura, ¿ya? Pero esa va a ser la tarea en lenguaje de esta semana. Espero que les sirva y cualquier duda lo vamos a conversar posteriormente. Vamos a buscar una vía de conversación directa en caso de que existan algunas dudas, ¿ya? Les mando un besito grande y estamos hablando.